Amigos de Cabecera, seguimos aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro y hoy me encuentro con una persona a la que yo admiro desde el primer momento en que la conocí, que he tenido la oportunidad de trabajar con ella y de considerarla parte de mi vida. Sandra Romandía, qué gusto verte por acá en Guadalajara. Muchas gracias, qué gusto verte, querido Osvaldo, también, aunque sea con un tema pues tan doloroso, ¿no? Que duele a nivel país y duele a nivel estado, por supuesto, que es donde estamos ahora. No quiero omitir el momento en el que recibo tu llamada y me dices la preocupación que tenías por venir a Jalisco y por venir a ver, digo, al esbozo de esta triste historia, pero que tiene un final, entre comillas, feliz. Sí, la verdad es que hacer periodismo en este país es jugársela, es hacer un deporte extremo, ¿no? Y conocemos las condiciones de Jalisco, aparte. Varios de los compañeros con quienes yo había podido conversar antes en Jalisco me decían que había situaciones muy difíciles de cubrir, muy difíciles de reportear, de investigar, porque definitivamente representaba un riesgo mayúsculo. ¿Por qué? Porque los cárteles y las bandas están incrustadas en la institucionalidad, es decir, en el gobierno, en la policía, etcétera, y pues no hay garantías de hacer nuestro trabajo. Conversaba contigo en esa ocasión esta inquietud que yo tenía, pero aún así pues decidí hacer este libro Testigos del Horror, porque me parecería que se tenía que conocer mucho más a fondo lo que había pasado en el caso del Rancho Izaguirre. Lo nombraban en la presentación del libro, ¿cuántos ranchos Izaguirre tiene México? ¿A cuántos se les ha omitido y cuántos no quieren voltear a ver? Pues es una gran pregunta. Evidentemente el rancho Izaguirre no fue un hecho aislado y está demostrado porque se han encontrado otros ranchos y campamentos después y los mismos testimonios hablan de cómo los van moviendo entre diferentes ranchos. Creo que como mexicanos tenemos que exigir esa respuesta para que ya ese capítulo quede cerrado, ese capítulo de reclutamiento forzado, de esclavitud y de exterminio que hay en este país. No solo está ocurriendo en Teuchitlán, no solo ocurrió en Teuchitlán, no solo ocurrió en Tala, no solo está ocurriendo en Jalisco, sino en otros estados del país, y es una realidad que las autoridades no están queriendo enfrentar. ¿Es omisión o ganas de que las cosas se olviden en el Alzheimer en el que vivimos los mexicanos? Es una mezcla de todo. Yo siempre lo he dicho, entre la colusión, el miedo y la incapacidad. Una estructura de gobierno que es la que tendría que tener el bastón de mando, digamos, o sea, realmente el timón para darle un viraje a esta situación, pues está mezclada entre que hay muchísimos miembros que son corruptos y están con los criminales, ya sea porque reciben dinero, ya sea porque ellos mismos están operando y demás. Están quienes realmente son absolutamente negligentes e ignorantes, no conocen cómo hacer valer sus cargos, me refiero a los alcaldes, a los gobernadores, a los funcionarios, altos funcionarios, y está quienes simplemente son negligentes porque no quieren hacer nada. Esta mezcla que ha resultado fatal para México nos tiene hoy por hoy donde estamos. Es un caldo de cultivo enorme la corrupción y la complicidad de personas que a veces podemos ver y no denunciamos por el temor a que algo suceda. ¿Qué recomendarle a la sociedad en general? Es un temor fundado, o sea, es un temor fundado. Yo no puedo juzgar a quienes no denuncian porque no confían en la fiscalía, porque evidentemente las fiscalías también están cooptadas. Lo que sí me parece importante es que como sociedad nos unamos, hagamos organizaciones civiles, fortalezcamos nuestros lazos de conocimiento, de pasarnos información, de cuidarnos entre nosotros y de denunciar y exigir públicamente que por fin las autoridades hagan el trabajo que tienen que hacer, porque nosotros les pagamos a ellos y se les olvida, por supuesto. Esa parte que dices, cuando se le exige al funcionario en cuestión, al que sea, que nosotros somos quienes erogamos su sueldo, lo toman como ofensa cuando deberían de ser conscientes de lo que están haciendo. Claro, en otros países, si un funcionario le descubre que hizo algo mal, sale y a veces no lo tienen que despedir. Ellos mismos presentan su renuncia porque hay poco de vergüenza, hay protocolos. Hacer un trabajo por el que te están pagando y no sabes hacer es corrupción. Aceptar un cargo de fiscal, de inteligencia, de búsqueda de desaparecidos, lo que sea, y no estás dando resultados y estás recibiendo tu dinero mensual, es corrupción. Y mientras no permee esa cultura de que se respete ese dinero público y sean eficientes, no vamos a poder salir de la realidad que tenemos ahora. No vamos a llegar a ningún lado. Fuiste a Europa a presentar el libro y allá lo recibieron con otros ojos. ¿Qué expectativa te dejaron? Pues mira, me sorprendió mucho la sorpresa de las audiencias allá. Estoy hablando de países como Dinamarca, Francia, España, donde nos decían cómo ustedes como mexicanos han permitido que esto pase. Otra de las preguntas era, ¿en qué momento
ya no pudieron detener el monstruo. Es decir, en qué momento no exigieron, en qué momento no tomaron las calles, en qué momento permitieron que ya todo se fuera penetrando por el crimen organizado. Y luego preguntas a lo mejor muy simples, pero son básicas, es volver a lo básico. ¿Por qué no se combate esto? ¿Por qué está pasando? Y tener que explicar todo el contexto tan complicado me hacía ver a mí misma que no deberíamos estar explicando, ¿no? ¿Sí me explico? Que normalizamos un proceso de manchas y de contaminación en los sistemas judiciales, de ejecutivos, legislativos, los sistemas que deberían de protegernos, policiales, que nos hacen vivir en un México donde hoy por hoy no está seguro. Y en donde nos informan cada cierto tiempo que vivimos en un país de fantasía, que solamente viven ellos y que no lo normalizamos nosotros. Yo sé que para todo esto, o sea, decías, había noches que eran difíciles para dormir, pero la pregunta al portal que nosotros hacemos se llama Cabecera. ¿Cuál es el libro de cabecera de Sandra para encontrar la paz en un momento como este? Uy, qué buena pregunta. Pues la verdad es que me voy más por libros de literatura como Sándor Márai, Milan Kundera, La Broma, lo he releído varias veces. Me gusta el humor dentro de la literatura porque sí te hace olvidar, te hace de alguna manera abstraerte de esta realidad que a veces es dolorosa, pero que yo insisto, no hay que dejar de enfrentar. La realidad nos alcanzó, pero no nos tiene que superar. Así es. Muchas gracias a Sandra. Seguimos aquí en Cabecera desde la FIL. Nos vemos muy pronto.